poderoso, Mabel, un domingo, todo el mundo con su mascarilla, guardando el protocolo que había en ese tiempo. Me recuerdo yo, Mabel, que estábamos nuevecitos, estábamos recién llegados a la iglesia de nuestro pastor, Michael Calpiadoso, y Dios lo utilizó de una manera sobrenatural. Míreme, ese día yo sentí que Dios se incrustó en ese hombre. Y ese hombre nos dio una palabra, Mabel, no sé si tú te recuerdas. Ese día Dios nos dio una palabra tan poderosa. Sí. Hola, Dios te bendiga. Qué bendición tenerte de nuevo, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Gracias por todos los apoyos que estamos recibiendo en esta plataforma, nuestro canal de YouTube, Randy Mabel. Te invito también, si no te has suscrito a nuestro canal, que te suscriba, active la campanita para que te salga todo el contenido edificante que estamos haciendo para gloria y honra de Dios. Aleluya. Y para bendecir tu vida. En esta ocasión, Mabel, queremos traer un segmento, una poderosa palabra del Señor. Aleluya. Sobre esa gente que en momentos determinados se sienten sin fuerza, aleluya, en momentos determinados sienten desmayar, sienten caer. Y wow, a veces trae cierta preocupación, porque en ese silencio, en ese mismo silencio que a veces nosotros atravesamos, es en ese silencio cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, aleluya, cuando el Espíritu de Dios no nos ministra, cuando no nos da una palabra de aliento, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos desamparados. Hoy el Señor ha puesto una palabra fuertemente en nuestro corazón, aleluya, y queremos bendecirte a través de esta palabra con el tema Cuando Dios habla, Mabel. Wow, poderoso. Cuando Dios habla, Mabel, ¿qué tú crees que puede acontecer en la vida de un hombre, en la vida de una mujer? Yo he tenido encuentros especiales en la intimidad con el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios me habla, yo siento cambio, sí, yo siento transformación, yo siento liberación. Porque cuando Él habla, Él no habla al vacío. Él habla al alma y habla al corazón. Sí, señor. Y al hablarle al alma y al corazón, el corazón se entristece y se puede humillar solamente cuando Dios le habla. Así es. Así que, Mabel, yo creo que tú hables acerca un poco de cuando Dios habla en nuestra vida, gloria cuando Dios utiliza, ya sea a un predicador, ya sea a través de la palabra o cuando Él nos habla personalmente. ¿Qué sentimos cuando el Señor habla a nuestro corazón? Qué bueno verte en esta cápsula una vez más, siendo bendecido por esta palabra que Dios trae a nosotros. Sé parte de este contenido compartiéndolo, suscribiéndote y escuchando palabra de vida en el nombre de Jesús. Mira, Randy, la voz de Dios, la manifestación de Dios en la vida de un hombre de manera audible es algo que transforma y libera el alma. Wow. La Biblia dice que la palabra de Dios no retorna a Él vacía, sino que hace su efecto, su evolución para lo cual fue enviada. Cada vez que Dios nos habla, está causando un efecto de cambio en nuestra vida, una metanoide, una metamorfosis. La intención de Dios cuando Dios habla primeramente es quebrantar el corazón humano para que se vuelva un corazón espiritual. Gloria a Dios. Dios quiere y tiene la intención específica de que cada vez que Él abre su boca para hablar a tu corazón, es que tu corazón sea alineado a su perfecta voluntad. Santo. Es que la unción del Espíritu Santo repose sobre tu vida. Una vez tú comienzas a ser consciente de la voz de Dios en tu interior, en tu espíritu o en tu corazón. Wow. Porque Dios tiene 3 niveles para hablarle al ser humano de acuerdo a la capacidad que el hombre tiene. Entonces, cada vez que Dios se te revela de diferentes maneras, de acuerdo a su perfecta voluntad primero y a lo que Él tiene para contigo, porque acuérdate que Dios no le habla a todo el mundo y hay gente que Dios tiene específicamente planos específicos para hablarle. Hay gente que Dios le habla con la Biblia. Santo. Hay gente que Dios nada más le habla en sueños. O sea, un paréntesis ahí, Mabel. O sea, que cada quien, dependiendo de la intimidad, dependiendo del nivel de oración que tenga también, todo el mundo tiene una manera diferente de cómo Dios le habla, de cómo escuchar la voz de Dios. Exacto. Yo creo que tú entres en ese tema ahí profundo, porque hay gente que en momentos específicos, ellos quieren escuchar a Dios audiblemente, pero Dios le habla a través de su palabra. Cierto. Dios le da razones y motivos
motivo Wow. por el cual Él utiliza señales, por el cual Él utiliza cosas que al parecer son humanas y son corrientes, pero a través de eso Dios te ha traído una enseñanza. Por ejemplo, Mabel, hay momentos determinados cuando yo enfoco mi mirada hacia un árbol, hacia algo que está aconteciendo naturalmente, y el Espíritu capta mi mirada, capta mi atención, Dios. capta mis pensamientos, Sí. capta mi mentalidad. Wow. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios me dice y ministra mi vida, cómo a través de esas cosas Él ha demostrado su amor, Sí. cómo a través de esas cosas Él me ha demostrado su misericordia y Wow. que Él está conmigo, porque muchas veces Dios no te va a hablar audiblemente, pero para Ay. eso está su creación, para eso está la santo. venida de su Hijo, para darte a demostrar de que Él está contigo. Sí. Por eso es que la Biblia dice algo poderoso, Mabel, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Dios mío, Padre. Así que ya estamos hablando, Mabel, en esta hora con el tema cuando Dios habla. Y yo creo que en este video, cuando tú lo escuches, el Espíritu de Dios va a ministrar tu vida y te va a decir que Él siempre ha estado contigo, pero tú no te has dado cuenta. Terrible, Randy. Mira, hablaste algo fuerte Wow. acerca de la voz de Dios de manera panorámica o de manera Amén. natural. Entramos a la Biblia y nos damos cuenta cómo Jesús hablaba a través de las parábolas. Jesús utilizaba lo natural, lo humano, lo común para tratar un mensaje espiritual Amén, y un así mensaje es. sobrenatural de manera interna al corazón, a la vida. Jesús penetraba, escúchame bien, agarrando un árbol, agarrando una semilla, agarrando una mostaza, y de esa mostaza, de esa semilla, Trae una de esa revelación. palabra, escúchame bien, que parecía normal o secular, dice la palabra que Él transmitía un mensaje espiritual para que la vida pueda ser transformada. Y es impresionante cómo hay gente que de manera exigente quiere que Dios le hable de manera audible. Santo Y Dios. Dios es poderoso y Dios es grande, y yo quiero que Dios me hable escuchando una voz como trueno, una voz ronca, una voz de poder, una voz de autoridad. No, hay veces que la voz de Dios se siente, se ve, se palpa y se escucha, por lo Padre que amado. tú misma, escúchame bien, estás mirando de manera diaria. Wow. Por lo natural, como tú decías, Randy, en un árbol. Yo puedo ver la voz de Dios en un árbol. Cuando levanto mi mirada al cielo, yo puedo escuchar la voz de Dios que me dice, Wow. este firmamento lo he creado para ti, para que mi gloria esté sobre ti y para que tú entiendas que contigo tengo propósito, aunque tú no veas de manera espiritual lo que tú quieres ver. Mabel, una pregunta que me surge. ¿Cómo yo puedo filtrar, cómo yo puedo discernir que Dios está hablando a través de alguien? O Dios me está dando Wow, una fuerte. palabra a través de un predicador, a través de una pastora, a través de alguien que Dios utilice y que sienta de Dios darme una palabra. ¿Cómo yo puedo filtrar? ¿Cómo yo puedo Identificar. discernir si la palabra que me están dando el predicador, la pastora, el pastor, viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cómo yo puedo filtrar eso? La Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros un espíritu de discernimiento. Gloria a Dios. Y la palabra discernir significa examinar. Cuando tú examinas, tú retienes lo bueno y desechas lo malo. Y las cosas del espíritu, dice la Biblia, que son espirituales. Wow. Es decir, que cada vez que Dios va a hablar a tu vida, tu espíritu se activa y entiende de que Dios está hablando o Dios no está hablando. No sé si te ha pasado, Mabel, escúchame que te interrumpa, que hay momentos que yo escucho a predicadores predicar la palabra y cuando llega la hora de la administración, no todas las veces pasa, pero hay momentos específicos que Dios cita y que Dios pone el sentir en tu corazón cuando tú dices, ese predicador me va a dar una palabra. Wow. Esa mujer, esa pastora me va a hablar de parte de Dios. Entonces ahí llega el reto, que el predicador está a punto de irse, está a punto de terminar y tú dices, Dios mío, ¿Y dónde ¿y está la será que lo palabra? que yo sentí fue una emoción, fue una mentira? Y ahí llega el momento exacto. Mira, yo quiero orar por ti, mujer. Mira, yo quiero orar Santo. por ti, hombre de Dios. Entonces ahí tú vas como con porque eso te da confianza. Sí. Eso te da, Conocer eso te la da, voz de Dios te da ¿me entiendes? confianza. Eso te da seguridad. Así es. Eso te da una certeza de que todo lo
primero que va a salir de la boca de ese hombre viene de Dios. Pero Randy, hay que abrir un paréntesis así, porque para saber discernir o poder conocer o escudriñar, cuando Dios te viene a hablar, tú tienes que conocer su voz. Amén. Porque el problema de esta generación es que tenemos mucha gente que dice conocer a Dios y realmente no le conoce. Wow. Entonces, en una ocasión yo tuve una experiencia con una persona que yo le pregunté, ¿tú conoces la voz de Dios? Y me dijo sí. Y yo le dije, y entonces la voz del diablo, ¿tú la conoces? Y me dijo no. Y yo le dije, pues entonces no conoces la de Dios. Wow, Dios mío. Porque el que no conoce la voz interna que tiene de manera carnal y la voz del diablo tampoco puede conocer la voz de Dios, porque hay tres Padre voces. amado. Te hablé de 3 niveles. Tú tienes que saber que hay momentos determinados donde tú vas a pasar circunstancias donde el diablo te va a querer, hacer creer de que Dios te está hablando y Dios no está hablando. Padre amado. Como hay momentos también donde Dios te va a hablar y el diablo te va a decir mentira, no es Dios. Wow. Porque hay circunstancias en nuestra vida que pasamos como ser humano que muchas veces estamos en confusión. Padre amado. ¿Por qué estamos en confusión muchas veces? Porque a veces se nos olvida discernir en el espíritu cuando Wow. Dios está hablando. Dios Y por mío. eso nosotros tenemos que saber meternos en ayuno, oración y buscar el rostro de Dios para que su dirección venga sobre nuestra vida. Randy, acuérdate que la palabra de Dios es como una revelación. Amén. ¿Qué es una revelación? Un misterio. Algo que está escondido, oculto, algo que está oculto. sale a la luz. La palabra de Dios se revela de manera tangible en lo diario que nosotros podemos vivir, pero los misterios de Dios tenemos que buscarlo. Padre amado. Mabel, mira, y Pablo, el mismo Pablo, habla específicamente de que nosotros debemos de examinar los espíritus. Así es. Debemos de examinar los espíritus. Oye, los espíritus. Me da a entender el apóstol Pablo que hay espíritus que son de Dios, pero hay espíritus que no vienen de Dios. Uy, Dios mío, gracias. Entonces, a la hora de ministrarte, a la hora de soltarte una palabra de fe, examina el espíritu. Wow. Si el espíritu de Dios está en ese hombre o es el espíritu de confusión. Randy, porque muchas veces, Mabel, escúchame que te interrumpa, muchas veces a la necesidad de nosotros estar activa, frecuentemente de nosotros necesitar urgentemente La una voz de palabra Dios. de parte del cielo, nosotros no queremos cualquier cosa. Dios mío. Nosotros estando en esa debilidad, porque el que carece de esta necesidad siente debilidad por ella, y cuando tú sientes debilidad por una cosa, entonces tú tienes puertas abiertas. Wow. Tú tienes puertas abiertas porque el enemigo entonces se filtra a través de tu necesidad, a través de tu debilidad, entonces trae confusión para engañarte, para distorsionar la Dios palabra. mío. Pero yo creo que toda confusión, yo creo que toda malicia que se quiera levantar en tu contra en esta hora queda nulo por el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que por encima de todas las cosas, Dios es real y Dios habla, Mabel. Mira, Mabel, escúchame que te interrumpa. Me recuerdo yo, en plena pandemia, hace como eso fue como en el 2022, ¿verdad? La pandemia 2021, 2020. Saliendo la pandemia. Me recuerdo yo, Mabel, que ningún predicador había salido del país. Nadie automáticamente, Mabel, salía por la prohibición y las reglas humanitarias que Salud Pública había puesto. Incluso para tú ir a buscar el dinero, tenía que presentar la tarjeta de vacuna, un sinnúmero de cosas. Y me recuerdo yo que yo y mi esposa en ese tiempo no viajábamos, no predicábamos la palabra, pero no habíamos salido fuera del país, aunque teníamos promesa, y esas promesas estaban simplemente en espera de que acontezcan. Cierto. Y me recuerdo yo que en un culto poderoso, Mabel, un domingo, todo el mundo con su mascarilla, guardando el protocolo que había en ese tiempo. Me recuerdo yo, Mabel, que estábamos nuevecitos, estábamos recién llegados a la iglesia de nuestro pastor, Michael Calpiadoso, y Dios lo utilizó de una manera sobrenatural. Míreme, ese día yo sentí que Dios se incrustó en ese hombre. Dios. Y ese hombre nos dio una palabra, Mabel, no sé si tú te recuerdas. Ese día Dios nos dio una palabra tan poderosa que ese día yo caí por el suelo. Y la siguiente palabra que nos dio fue esa, que Dios iba a abrir las puertas. Cerradas. Dios iba a abrir las puertas que estuvieron cerradas. Aleluya. Dios iba a abrir las puertas de las naciones. Y Él nos decía, yo veo cómo Dios, aleluya, ustedes entran a ciertos lugares y Dios le da visa y un sinnúmero de cosas. Y a través de que los tiempos iban pasando, la palabra de Dios se iba cumpliendo. Como Dios utilizó
utilizó a ese hombre. No escatime, no Aleluya. escatime a alguien cuando te quiera dar una palabra de parte de Dios. Aleluya. No escatimes a alguien cuando te dice déjame orar por ti. Sí. Porque la carne nunca te va a decir déjame No, orar por ti. La no. carne nunca te va a decir Wow. déjame darte una palabra de parte de Dios. La carne Ay, nunca Dios te va a mío. decir Dios te va a hablar en esta hora. Porque la carne, la Biblia dice que es débil, pero muchas veces prevalece por encima de tu espiritualidad. Así es. Entonces, Mabel, no podemos escatimar a la hora de que nuestro líder, a la hora de que nuestro pastor, a la hora de que nuestro Wow. Padre espiritual quiera orar por nosotros. Terrible. Porque tú no sabes si una palabra de Dios puede activar cosas espirituales en nuestra vida. Así es. Así que, Mabel, ¿tú te acuerdas de esa fecha específicamente? Demasiado fuerte, Randy, fue tremendo. Mira, tú tocaste un punto fuerte y es que nosotros no podemos abnegarnos cuando Dios trae una palabra profética a través de alguien en nuestra vida. Y específicamente fue con nuestro sacerdote. Y esta línea yo quiero trazarla fuerte, Randy, porque acuérdate que independientemente de que Dios haya usado la boca de nuestro pastor, había una asignación en el espíritu que Dios tenía sobre nuestro pastor ese día. Wow. Randy, era como que ese día Dios lo trazó para nosotros, para decirnos, mira, todo lo que ustedes están esperando se lo voy a confirmar a través de este Santo hombre. Dios. Y el pastor, dejándose usar de parte de Dios, exactamente todo lo que había fue direccionado por el Espíritu, pero dentro de esa línea había un sacrificio de oración y de búsqueda espiritual que nosotros teníamos con Dios, Randy. Amén. Acuérdate que nosotros no salíamos de aquí del monte orando en la tarde, buscando al Señor, diciéndole, Dios, abre las puertas, Señor, glorifícate, Señor, mueve tu Wow. mano, haz lo que quieres, cumple tu promesa. ¿Por qué? Porque cada vez que tú estás en una línea profética, la voz de Dios se va a revelar, pero tus acciones tienen que estar en movimiento. Padre amado. Tus frutos tienen que verse visibles. Lo que tú estás pidiendo tienes que caminar por ello, porque hay gente que espera la voz de Dios, pero no camina cuando esa voz se mueve. Padre amado. Entonces, si tú no te mueves hacia lo que Dios te dijo, ¿cómo vas a esperar que se cumpla? Padre amado, Dios mío. ¿Cómo vas a esperar que lo de Dios se te revele? Porque hay gente que espera la voz divina, pero cuando la voz divina le habla, se quedan estáticos. Santo Dios. Se quedan sentados, paralizados, Randy. Wow. Entonces tú estás esperando una generación que se mueva o una generación que nada más tenga el oído presto a ver qué dice el profeta. Ay, 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 ay. Porque hay gente, Randy, que como tocaste ahorita, hay gente que tiene una necesidad tan grande de que le profeticen. Hola. De que le hablen de parte de Dios. Pero entonces cada vez que te hablan de parte de Dios, tú te paralizas porque tú quieres que todo Dios lo haga por ti. Padre amado. Y no es así, tienes que moverte y tienes que sacudirte. Tienes que saber que hay un movimiento espiritual que para que lo que Dios te dijo se cumpla, porque hay dos niveles. El nivel Gloria donde a Dios habla y el nivel donde Dios cumple. Padre amado. El cumplimiento viene por mí, No. viene por Dios. Pero Mabel. si yo no me muevo, ¿cómo se cumple? La fe sin obra es muerta. Ay, no. Va a haber No, no, otra, no, no, no. otra cosa, y antes de nosotros cerrar este tiempo, que yo sé que este tiempo está bendiciendo gente fuerte que sea la segunda específico. Yo sé que Dios le está hablando a gente que está mirando este video. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Mabel, ¿tú no te has fijado de gente que a la hora de ministrar, a la hora de que cuando le van a ministrar la palabra, ellos dicen, no me ponga la mano en la cabeza, Ay, mi madre. no me ponga la mano aquí? O sea, son como específicos a la hora de Dios hablarle, Sí, a la porque Dios hora de tiene que Dios hacer darle lo que una ellos palabra. quieran. Sí, porque Dios, para ellos Dios es un juguete que ellos lo mueven conforme a su necesidad. Pero hay gente que venía de ese mundo, de las brujerías, de los prillés, de un sinnúmero de aberraciones delante de Dios, que el brujo le decía, bébete esto, y se lo bebían. El brujo le decía, ve a San Cristóbal, y iban. ¿Cómo? El brujo le decía, pon una vela aquí, que el marido va a volver, pon este asunto aquí, que así mismo como tú creas, así ¿Cómo? mismo sucederá. Ay, mi Entonces, madre. cuando el apóstol, cuando el líder, cuando el predicador te va a poner la mano, tú dices, no, ministro, no me ponga la mano. Entonces, antes del ministro darte la palabra, ya hay un rechazo. Dios mío. Ya hay una negación, en no querer recibir Una la palabra. restricción, no. Porque supuestamente en los aires, tú no te puedes dejar poner la mano por todo el mundo, pero tú en el mundo te dejabas poner la mano. Y en la Cuando tú ibas a los discoteca que manoseamos. tú me estás entendiendo, cuando tú ibas a los prillés, cuando tú ibas a Higüey, cuando tú ibas a todos los lados a buscar a complacer una necesidad del corazón, que no la supliste con placer porque fuiste a lugares que no eran destinados por Dios. Dios mío.
Entonces, cuando el brujo te decía, tírate al suelo, ¿Qué? híncate y come Así, hierba, grande. entonces tú obedecías. Ay, Y ahora ay, que ay. el pastor te quiere poner la mano, tú estás tienes con miedo, un rechazo y corriendo. con una batalla y con una guerra y con un pleito. Entonces Ay, Dios Dios está mío. diciendo, no es a tu tiempo, no es a tu manera, Está fuerte, no es grande. cuando tú quieras, es a mi tiempo. ¿Tú te recuerdas de alguien que Dios la quería bautizar, Mabel? Ah, sí, yo me acuerdo. Y ella dijo, no, Señor, yo no quiero que tú me bautices aquí. Y Dios queriendo Yo no quiero que bautizar. tú me desgreñes, yo no quiero, no, yo no quiero Yo nada fui de al eso. Yo- salón, Randy. ¿Tú Ay, estás mi escuchando? madre, ¿qué es esto? Gente que quieren poner a Dios a su Condiciones. acomodo, a su conveniencia, a cómo Dios, a cómo ellos quieren que Dios lo haga. No, No, porque no es como yo diga, no es como Dios diga, como yo diga. Pero supuestamente si tú estás esperando por algo, supuestamente tú tienes Como que estar llegue, tiene que preparado. recibir. Como Ay, llegue, mi oye, madre. esto está fuerte. Como llegue, tú tienes que recibirlo. Uy, Dios porque tú mío. estás esperando por algo. Hay muchas veces también que tú estás clamando por algo. Por un Y cuando esposo, ese Randy, por algo un se esposo. manifiesta, cuando ese algo se manifiesta, entonces tú tienes miedo y tienes deseo de salir corriendo. O si no, pregúntale a Zacarías que le estaba orando. Que Dios contestara, que Que Dios Dios hiciera respondiera, mirar. que Ay, Dios Dios mío. hablara. Y cuando el ángel se le apareció, dijo, yo tengo miedo. Tú no Quiero tienes salir miedo. corriendo, ¿qué es Ay, esto? papá, Pero Dios le digo, mío. tu oración, la oración que tú Ha vienes sido a hacer escuchada, todos ¿qué los pasa? días, No corra. ha sido escuchada, ha sido oída. Entonces muchas Dios veces mío. nosotros no estamos preparados para nosotros pedir y para que esa revelación de nosotros pedir se manifieste. Dios mío. Por eso es que muchas veces ha tardado que Dios te responda. ¿Qué? Porque tú estás clamando que cuando un Dios que responda, tú no estás dispuesto a recibir. Está muy fuerte. Entonces Dios lo primero que está haciendo es alineando tu corazón y matando el miedo. Ay, Dios. Porque esa es una de las cosas, Mabel, que nos separan de Dios, el miedo. ¿Será que por eso Dios nos hace esperar, Randy? Wow, Dios. Es que, Mabel, Ay, Dios gente mío. que quiere ver cosas grandes en Dios, están que dispuestas a ver lo que sea. Ay. No tienen miedo. Son gente que puede pasar lo que pasen. Estamos Ellos hablando dicen, con yo esa soy a gente que no todo tiene miedo, Randy. terreno. Oh, gloria a Dios. Dios mío. Hay gente que están ahí mirando, que están diciendo, yo estoy dispuesta a lo que Dios Ay, quiera. ay, ay, porque ya yo gracias. voy a salir de esta crisis, voy a salir de esta necesidad. Wow, Espíritu voy a hacerlo Santo. como Él quiera, a la hora que Él quiera, en el momento que Él quiera. Hay gente decisiva ahí, Mabel, Sí, señor. mirando este video. Qué fuerte, esto está poderoso. Mira, Randy, vamos a orar. Santo. Y vamos a abrir este espacio porque la atmósfera cambió aquí. Hay gente que no va a ver, Randy, que está ansioso por escuchar la voz de Dios, pero tiene limitación. Wow. Randy, hay gente que muchas veces tiene miedo, no porque quiere, sino porque está limitado. Padre Porque amado. hay guerra en el mundo espiritual, porque hay malicia que se han levantado, porque hay cosas que te han hecho propio para que tú no veas la voz de Dios manifieste en ti, para que tú no veas el Wow. cumplimiento. Y hoy nos levantamos en el nombre, de Jesús. a orar por tu vida para que tu oído espiritual se afine, En el nombre para de que la Jesús. voz de Dios llegue a ti y no haya impedimento, no haya guerra, no haya malicia. Al contrario, las puertas que están cerradas se abran. Wow. Lo de Dios se te revele y se te manifieste, y el cumplimiento de su obra sea continuo en ti, en tu casa y en tus Santo. hijos. En el nombre de Jesús, El lo que nombre está de paralizado, Dios te lo comienza a liberar, los retenidos, Dios te lo comienza a entregar. En el nombre Por de el Jesús. poder de la palabra, recibe ahora la unción de Dios, y que el oído de Dios en el nombre poderoso de Wow. Jesús pueda ser perfeccionado en ti En el ahora, nombre de por Jesús. el poder de la palabra. Así que te En el bendecimos nombre de Jesús. con Wow. toda bendición espiritual. Esperamos que este video haya sido de bendición En el para tu nombre vida. de Jesús. Espero que también nos apoye en nuestras redes sociales. Todas nuestras redes sociales se Randy llaman Mabel. Randy y Mabel. Búscanos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las YouTube. plataformas. En esta misma plataforma tenemos Randy Mabel. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita y Y sé ayúdanos a parte. crecer en este canal de YouTube y Para ser de bendición gloria para tu de vida. Dios. Así que Dios te Dios te bendiga bendiga. y que el Señor te guarde.